a esta organización política. Bienvenido, Sergio Peña. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Sí, realmente un proceso bastante interesante. Yo creo que, y lo dije en su momento, las redes sociales hoy marcan una tendencia. Soy una persona que viene de redes sociales y gracias a esos 305,000 seguidores, pues hoy estamos dentro de la Asamblea Nacional y el compromiso, más que nunca, con lo que habíamos prometido, será cumplirlo. Reforma a ley de coactivas y también el tema de vistos buenos, entre otros beneficios para los trabajadores que hoy en día se han perdido, lamentablemente, puesto que inclusive hasta la Corte Constitucional les juega en contra a los trabajadores. Estamos para garantizar estabilidad, estamos para darle a los trabajadores lo que se merecen y también al bolsillo de los ecuatorianos, reformando inmediatamente la ley de coactivas para que no vuelvan a tocar el bolsillo de los ecuatorianos cuando el Estado tiene otros mecanismos de cobro, que no es congelar tu dinero y dejarte sin oportunidad de utilizar para cualquier emergencia ese dinero que tienes en tu cuenta por una multa tal vez de tránsito que puedes cobrar tranquilamente cuando vayas a matricular. Ese tipo de abusos lo vamos a reformar inmediatamente para aliviar el bolsillo de los ecuatorianos de manera inmediata, entre otras cosas que trabajaremos en bancada. ¿Cómo ven este nuevo mapa político en la Asamblea Nacional? Porque si bien hay dos movimientos que han obtenido la mayoría de escaños a nivel nacional, en esa línea el tema de buscar mayoría va a ser bastante complicado, ¿no? Y también que se va a necesitar para aprobar estos proyectos. En esa línea, ¿cómo lo ven ustedes? A ver, mira, es importante entender que inclusive actualmente no solo se tiene que votar por una candidatura presidencial, sino por el equipo de trabajo. Será imposible tener un juicio político. Desde ya. Claro. Será imposible. Así es. Ningún ministro podrá ser censurado, en este caso ser llevado a juicio político, porque los votos no dan. Son 101 votos que se necesitan actualmente por la nueva mayoría para censurarlo, claro, imagínense. Claro. Entonces, yo creo que es importante... Hablar de destitución tampoco del presidente. Imposible. ¿No? Imposible. Hay un blindaje entonces en ese sentido para cualquiera de los dos que llegue. Eso es parte de este nuevo mapa, ¿no? Ajá, así es. Pero bueno, es como el pueblo decidió. Definitivamente, lo que sí creo que todos los asambleístas tenemos que entender, ADN, RC y todos los que vamos a la asamblea, es que aquí tú sales de la asamblea y tienes tu bandera política, tu ideología, lo que tú quieras, pero una vez que entras a la asamblea, tú eres un asambleísta de los ecuatorianos. No tienes bandera de RC, de ADN, sino del Ecuador. Así es. Y tenemos que trabajar, obviamente, pues para beneficiar a los ecuatorianos, en unidad. No porque ADN presente un proyecto que sea positivo, se lo vamos a negar. O nosotros, porque presentemos proyectos positivos, ellos nos tienen que negar. Esa va a ser la conversación que tendremos al inicio. Y va a ser nuestra postura. Porque el Ecuador necesita justamente una asamblea que trabaje, que se deje de pendejadas políticas. A la gente no le interesa. La gente no come. Cansados, Correcto. La gente no come con el abstentivo. La gente no come con mi postura ideológica. La gente come o trabaja o tiene soluciones por parte del Estado con una asamblea que trabaje beneficiándolo con leyes que beneficien. Que las leyes no son el problema, yo siempre lo he dicho. En materia penal el problema es el sistema de justicia, la corrupción de los jueces, de los fiscales, que hoy en día pues hacen lo que les da la regalada gana. Ese es el problema, no las leyes. Las leyes están para cumplirse y el problema es que no la cumplen. Cuando sacan delincuentes con triquiñuelas chuecas, tú revisas el proceso, no tenía por qué salir según lo que dice la ley, pero sale porque el juez lo decide. Sale porque el fiscal no acusa. Esas son las cosas que tenemos que entender. Pero eso sí, existen cosas puntuales como la ley de coactivas y otras reformas. Actualmente la Corte Constitucional, como lo decía, pues falló en contra de los trabajadores, quitando básicamente el desahucio. Actualmente el visto bueno tiene un recurso más por un acuerdo ministerial que hizo este gobierno. Entonces tú antes... En contra de los trabajadores, porque les dilatas el proceso mucho más en sede administrativa. ¿Cómo puedes hacer eso si sabes que estás peleando cuando te están votando, no tienes plata? ¿Cómo vas a pelear por tanto tiempo? Esas son las cosas que tenemos que reformar inmediatamente para que beneficien a los trabajadores y a los ecuatorianos. Ahora, entendiendo esto, tiene que entender la gente que cuando vaya a votar, no tiene que votar por la carita de quien vaya a la presidencia. Luisa, nuestra candidata, es una persona muy preparada, pero no tienes que votar solo por eso, tienes que votar por el equipo de trabajo, porque repito, no se van a poder censurar ministros. Tenemos que tener un equipo que valga la pena. No podemos tener ministras como la anterior, la señorita del ambiente, que dijo que el río más grande era ni sé qué cosa, que, bueno, ese tipo de disparates, que el planeta Sol, por ahí salió alguien también diciendo. Ese tipo de ministros no podemos tener porque son el resultado y el reflejo de un ejecutivo, desconectados de la realidad.
Entonces tenemos que votar por un equipo de trabajo. Recordemos que el Ejecutivo en este caso, porque hay mucha gente que culpa a la Asamblea, no es que la Asamblea no lo dejó gobernar a Noboa. Mentira más grande no puede existir. El Ejecutivo maneja el presupuesto, no la Asamblea. La Asamblea no pone medicinas en los hospitales, es el Ejecutivo el que en este caso tiene el presupuesto aprobado y con ese presupuesto tiene que poner medicinas en los hospitales, brindarnos seguridad, etcétera, etcétera. Y que no se ha ejecutado los presupuestos en algunos ministerios. Mira, cuando a mí me dicen... Y esa hay manera de que la Asamblea decirle, señor ministro... Lógicamente, se llama fiscalización. Se llama fiscalización, pero ¿qué pasa? Esa fiscalización tiene un producto si no cumples, que es un juicio político por incumplimiento de funciones. ¿Qué pasa en esta nueva asamblea? No se va a poder, porque no se va a tener los votos. Entonces es importante que se muestre el equipo de trabajo y que tú sepas que el ministro que vaya a X cartera o la persona que va a estar encargada es un profesional de larga data que va a cumplir. Porque si no, vas a tener el país que hemos tenido, con improvisados que no saben lo que están haciendo y básicamente nos han llevado hasta este desastre. Hay gente que dice que es culpa de los gobiernos anteriores. Yo siempre pongo el ejemplo de Nayib Bukele, en El Salvador. Primero de junio de 2019 en este caso queda como presidente. El 19 presenta el plan de control territorial. Al año, en su informe de gestión, habían bajado en 55% las muertes violentas, sin subir un punto de impuesto, sin ponerle impuesto a la gente, simplemente trabajando y sin tener mayoría en la Asamblea, porque hay gente que se confunde. Piensa que Nayib siempre ha tenido mayoría en la Asamblea. Él no la tuvo. Él entró con una minoría y en su segundo periodo ya tuvo la mayoría. Pero desde que entró comenzó a trabajar. Es decir, si una persona en un año pudo lograr un resultado de 55%, más de la mitad de reducciones en muertes, sin subir un impuesto, ¿por qué seguimos quejándonos acá si no subieron 3 puntos para el supuesto Plan Fénix, que hasta el día de hoy aparece más que en el brazo flaco del presidente? Es decir, tuvo la herramienta el gobierno para poder... Por Dios, tuvo más recursos para hacerlo. Se le aprobó en la Asamblea eso. Otra cosa, dicen que la Asamblea no lo dejó gobernar. De los 8 proyectos de ley que envió, 6 se le aprobaron. Los 2 últimos, lógicamente, eran perjudiciales. Tenían cosas que realmente, y eso va a ser algo que vamos a hacer en la Asamblea. Yo, viniendo de redes sociales, soy una persona que comunico, que trato de mostrar información para que la gente la tenga y pueda decidir. Lo seguiremos haciendo desde la Asamblea, para que la gente sepa por qué se vota sí, por qué se vota no. Porque la gente muchas veces no entiende. Dándote un ejemplo. Salieron con la ley antipillos. ¿Por qué le pusieron antipillos? La prensa le puso antipillos. La ley no tenía una sola cosa que realmente luche contra temas de corrupción, narcotráfico o algo por el estilo. Era una ley que le ponía impuestos al supuesto, porque habían supuestamente detectado que en el tema de la compra y venta de vehículos de alta gama había un nicho. Bacán. Entonces, ¿por qué no atacas ese nicho directamente con la UAFE, con la fiscalía? No, le pones impuestos. Es decir, este gobierno participa del narcotráfico llevándose una tajada. Eso es lo que hicieron. ¿Dónde estaba la ley antipillos? Solamente en el nombre de la prensa. Cuando tú leías la ley de hecho se llamaba Ley para Mejora Tributaria. Entonces, ¿dónde estaba en este caso los antipillos? Ellos lo que estaban es cobrándote un impuesto. Esas son las cosas que la gente tiene que saber para que pueda tomar mejores decisiones. Y así saber, mis asambleístas si están trabajando o no lo están haciendo. Porque nada se sacaba con cobrarle, porque los que tienen plata y utilizan el dinero ilícito van a tener para pagar lo que sea. Sí, tengo que pagar $10,000 más, pero el dinero chueco lo voy a pagar. Así es. Porque ellos no están viendo eso. Los delincuentes pueden gastar en tonterías. Es lógico, eso para ellos. Pero a eso voy. Este es un gobierno que en lugar de luchar realmente contra el narcotráfico, la corrupción, que es lo que tanto postula, lo que quería es participar en una tajada de estos delitos, lo cual te convierte en cómplice. Entonces tenemos un gobierno que cuando le decíamos es un gobierno narco, es un gobierno, tantas críticas que se le decían, es por eso, porque estás participando directamente del narco, porque supuestamente dijiste, yo detecté que aquí están los narcos metiendo la plata, pero no lo voy a controlar, quiero es una tajada con un impuesto. Está siendo cómplice. 8:13 escuchando al abogado Peña. Su fuerte va a ser lo laboral y su fuerte va a ser temas tránsito. ¿Cómo concretar todo esto sabiendo que hay una oposición? Le pregunto, abogado, porque usted decía, no vamos a lograr también fiscalizar a alguien porque los votos de pronto no dan. Pero entonces ahí también se ve... no sé cómo explicarlo, porque si en caso de que la señora González llega al poder y se fiscaliza un ministro, el hecho de que sea mi organización política no quiere decir que yo no voy a votar para que se destituya a ese funcionario abogado. Totalmente porque si está haciendo las cosas mal, lo destituimos. Hay que sacarlo, correcto. Pero mira, es que ahí es donde viene también el liderazgo de un presidente o de una presidenta. Si tu ministro está haciendo malas cosas, ¿quién es el primero que lo puede sacar? El mismo ejecutivo.
Entonces, desde ahí, no blindarlo, no cuidar, porque eso es apoyar la mediocridad. Y al final, en el sector público, la mediocridad termina afectando a la gente. No tanto al funcionario, sino a la gente. Entonces, eso es algo que tenemos claro. Por eso digo, la gente tiene que conocer el equipo de trabajo que está presentando un presidenciable antes de votar, no solamente por el presidenciable. Repito, votaron por Daniel Noboa, ¿qué tenemos? El resultado de improvisados que han cometido muchísimos errores. La ministra de Trabajo es vergonzosa lo que está haciendo. La mandan a cumplir una sentencia y pone una placa invisible, como si fuera inteligente por burlarse de la ley. Eso se llama improvisación. Eso es lo que tenemos que evitar al votar, no solamente por un presidente, sino también, en este caso, por su equipo de trabajo, que al menos es garantía de una hoja de vida proba, de conocimiento, sobre todo. El conocimiento es muy importante para ver cuál más o menos podría ser su función. Pero claro, los primeros errores graves o ver que no se está trabajando dentro de un periodo justo, hay que sacarlo inmediatamente. Ahora, yéndonos ahora al tema de las votaciones en la Asamblea. Claro, para aprobar un proyecto de ley son menos los votos, es más manejable. Pero para destitución se necesita una mayoría absoluta. Así es. Eso sí va a ser muy complicado. Adicional a eso, que si se está fiscalizando un ministro, generalmente, repito, nosotros tenemos el tema de la eficiencia y el tecnicismo. Si no cumples, te vas. Pero ¿qué pasa con el otro lado? Sabemos que actualmente, ejemplo, se defendió a la señora Palencia. ¿Qué muestra de ineficiencia más grande puede haber que los números de la delincuencia? Entonces, lo mínimo era censurarla porque está incumpliendo. ¿Qué ha pasado con este gobierno en todos los incumplimientos que ha tenido la señora Palencia? Subieron 3 puntos de IVA. Se aumentaron en 5 veces los secuestros y las extorsiones. ¿Ya? No hay resultados más que una disminución del 17% de las muertes violentas en todo el tiempo. Y esto es según cifras del gobierno, porque lo que vemos en la calle es otra cosa. El día de ayer rodaba un video que realmente me acuerdo y se me corta la voz porque es terrible ver una niña muerta en la calle. Okay. Imagínate, desangrándose la pobre. 2 menores de edad. 2 menores de edad, o sea... Distintos crímenes. Correcto. Es terrible. Niños, bebés, recién nacidos de meses están muriendo. Eso de ahí se llama incumplimiento de funciones. Y sin embargo se protegió a la señora Palencia. Entonces dudo muchísimo que para este tipo de cosas vayan a actuar de manera diferente. Donde sí creo que se tiene que demostrar y presionar para que los votos vayan a favor del pueblo es en proyectos de leyes. Proyectos de leyes claros, reformas puntuales en las cuales se demuestre lo que estamos haciendo. Yo no creo realmente que una persona, si se está poniendo un proyecto de ley bien explicado de manera didáctica, esto va a beneficiar a la gente. Por ejemplo, el tema de las coactivas, la reforma de la ley de coactivas. Esto va a beneficiar a la gente para que no se le congele su plata, para que cuando vayan a matricular paguen, perfecto. Pero durante el año no le congele su dinero porque puede tener una emergencia. O es más, le congelas el dinero. ¿Y qué pasa con sus sueldos? Porque aquí no se respeta ni eso, aunque en la Corte Constitucional existen sentencias que dicen que el sueldo es inembargable, etcétera, igual te lo congelan. ¿Y después qué haces? Tienes que contratar a un abogado que te va a cobrar más para poder liberarte dentro de un proceso largo. El tema de levantarte tu cuenta o en una acción de protección, donde sabemos que el sistema judicial actualmente es corrupto y los jueces lo que hacen es pedirle plata a los abogados. Eso es lo que pasa con las acciones de protección de este tipo de cosas. Y son cosas que vamos a ventilar, son cosas que se demostrarán y se va a fiscalizar también a los jueces, porque no podemos seguir con este tipo de profesionales del derecho supuestamente que piden plata hasta por sacar copias. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces yo no creo realmente que con un buen proyecto de ley que realmente beneficie a la gente, que no es político, se vayan a oponer. Esperamos eso. Sería terrible. 8:18, abogado. ¿Qué le promete usted como un asambleísta electo de la Asamblea Nacional a los ecuatorianos que dicen, no, es que ya votamos por obligación, pero realmente no sentimos esa confianza con el Poder Legislativo? Totalmente de acuerdo, y créanme que yo soy parte de eso. Por eso lo pensé muchísimo antes de lanzarme, pero fue como me dijeron, si quieres hacer un cambio no lo puedes hacer desde afuera. Vamos a estar ahí justamente para eso, para primero, transparentar a través de las redes sociales la función legislativa, para que la gente tenga el verdadero acceso a lo que está pasando. Informes claros, live, que mucha gente simplemente se conecta a su celular y puede saber lo que están haciendo los asambleístas, en qué se está trabajando. Eso es comunicación efectiva. Segunda cosa, nosotros no estamos aquí para hacer un concurso ni de belleza ni de popularidad, sino para demostrar resultados. Yo vengo del sector privado, emprendo ya hace 6, 7 años, tengo mis emprendimientos en temas obviamente pues jurídicos, y lo que yo les puedo decir es que el sector privado es eficiente. El sector privado busca la eficiencia. ¿Por qué? Porque si no te vas.
no sirve de mucho. Aquí nadie te mantiene. Tú te buscas el diario y el desarrollo de tus compañías o el desarrollo de tu personal porque tienes que pagar sueldos. Nadie te espera eso. Entonces yo creo que llevar un poquito esa forma de trabajar de eficiencia, resultados a la asamblea para que también la gente pueda ver todo lo que vamos a hacer. Y repito, ser transparentes con la información. Y así obtener ese beneficio de que la gente diga, ok, están trabajando por mí, cosa que no se ha hecho, porque hemos estado rodeados de políticos que están acostumbrados a cobrar su sueldo, a salir al pleno, decir cualquier pendejada y que después en redes sociales le saquen un pedacito diciendo, están trabajando. No, aquí hay que mostrar la asamblea como es, y desnudarla otros por último para que eso. ni los conocen, abogado. Correcto, que simplemente van es para cobrar el sueldo. Así ¿Es su primera participación? Sí, es mi primera participación y bueno, realmente, como lo dije en algún momento, yo salgo de redes sociales. Luis y Andrés me contactan, conversamos y al final pues me invitaron a este proyecto, lo pensé y dije, bueno, vamos. Y sí, estaba en el listado de asambleístas nacionales, que pues son pocos realmente, y bueno, la gente me ha beneficiado con su voto. Lo felicitamos por su madurez en términos de ver las cosas y cómo deben funcionar y cómo se debe trabajar en la asamblea. Esperemos que no, cuando esté allá no cambie, ¿no? No, todo. Yo entiendo la desconfianza. Y nos sigue dando entrevistas, claro, porque llegan al poder y dicen, no, van con buenas intenciones, que eso es lo que quiere hacer. Lo que usted habla en tema de ir con proyectos que van a beneficiar a los ciudadanos y que debe, así sea la bandería política, pero si es a favor del pueblo, bienvenido sea. Esperemos Tiene que ser así. Esa debería ser la consigna de todo. Así será y por aquí estaremos para que vean el trabajo. Encantado de la vida. 8:20. Le queremos agradecer al abogado Sergio Peña, asambleísta electo por la Revolución Ciudadana después de estas elecciones 2025. 8:20. Tenemos información desde